Seguimos estudiando el Salmo 91. Ahora nos corresponde el Salmo 91:3, donde vamos a estar viendo sobre el desarrollo de este salmo. Estuvimos hablando sobre lo que es los atributos de Dios manifestado desde que el que anuncia la protección, el que anuncia el abrigo, el que anuncia la sombra del Omnipotente o del Altísimo. Estuvimos viendo que eh, el Altísimo es el que abriga, el que habita. Vemos cómo utiliza el siervo los atributos de Dios, conociéndolo y tomando así esa protección de parte de Dios. Entonces estuvimos viendo el Altísimo que es sobre todas las cosas, que era el león. Luego estuvimos hablando sobre el omnipotente, diré. También sobre Señor, el Señor, que ahí vimos que son las 4 letras impronunciables, que se pone Adonai, Hashem como el gran nombre, y luego vimos Dios. En el Salmo 91, 1 y 2, estamos viendo cómo aparece el Altísimo, el Omnipotente, el Señor, y luego aparece Dios, dando así a entender que la protección es completa. ¿Por qué? Porque está diciendo que el Altísimo está sobre todas las cosas. O sea, que no hay nada que él no pueda ver. Y asimismo, como el Altísimo lo abriga, él permanece dentro de la protección del Altísimo. Entonces, él también está diciendo que el omnipotente es el que todo lo puede. Por lo tanto, no hay que temer, porque todo lo puede y a ese nivel está elevado el que habita o el siervo. Luego está la palabra o el nombre o el título, Señor, donde vemos que es el nombre impronunciable de Dios, el justo, el juez justo, el que premia a los que guardan su palabra, obedecen, a los que permanecen y también a los que no están de acuerdo a la voluntad del Señor, que son los que atacan al siervo. Y luego está Dios, que vemos que es Elohim. Elohim es el amor entrañable de Dios o la manifestación de Dios en la creación. Por eso es que está diciendo el siervo que en quien confía y depositar la confianza en Dios es abandonarse a Él. Luego vemos que el siervo o el salmista continúa hablando en el Salmo 91:3, que dice de esta manera, porque Él, ya vimos que quién es Él, aquí, Él, ya vimos que vemos Dios, Señor, omnipotente, el Altísimo, te librará del lazo del cazador. Entonces, el siervo que ha dicho, diré yo al Señor, ese siervo está diciendo, porque Él te librará del lazo del cazador. Si nosotros vemos que el siervo o el que habita, Él está diciendo el que habita,
Pero luego dice yo. Bueno, aquí está la palabra yo. La palabra yo diré. Pero en el 3 dice, porque él está hablando, Dios, el Señor, el Omnipotente, el Altísimo, te librará. ¿Te va a librar de qué? Del lazo del cazador. Ok, si nosotros vemos y analizamos esta palabra, el cazador, vamos a ver qué es lo que nosotros encontramos. ¿Qué es cazador? Si nosotros vemos los derivados o viéndolo, poniendo otro significado de cazador, entonces diríamos tramposo, el que hace trampa, el que extiende el lazo o el que caza o el que enreda. Vemos, si es el cazador y su trabajo es cazar, vemos de que él sale al campo, él pone sus trampas para cazar, para matar, para echar preso, para detener, para privar a todo aquel que cae en la trampa. Ok, ahora vamos a analizar un evangelio que es en Mateo 24. Vamos a ver qué nos dice Mateo 24, hablando Jesús. Hablando Jesús, Mateo 24, 1 dice profecía sobre la destrucción del templo. Pero mire bien lo que dice Mateo 24, 2. Mas respondiendo él, les dijo, veáis todo esto. En verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ok, entonces, vamos a ver, Mateo 24, sí, no sé qué ando buscando, pero, ok, aquí está. Mateo 24, 4, dice, respondiendo a Jesús le dijo, mirad, que nadie os engañe. Ya vimos que en el Salmo 91, 3, habla que él te librará del lazo del cazador. Entonces, ¿qué hace el cazador? Engañar, poner trampa, ser tramposo. Entonces, Jesucristo hablando acá, dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? El 5, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo o yo soy el Mesías y engañará a muchos. Esto es lo triste. ¿Por qué Jesucristo está diciendo que engañará a muchos? Y si está hablando que va a engañar a muchos, aún los que están, aún los que están perseverando, aún estarán débiles, no verán que Jesucristo ya lo dijo, que van a venir muchos, pero dice, engañará a muchos. Acá vemos que el lazo del cazador o el cazador engaña a la presa para que caiga en su trampa. Y cuando cae en su trampa, bien la destroza, bien la echa presa o la tiene amarrada. Y entonces lo estanca y no permite que continúe eh, su propósito acá en la tierra. Y eso está hablando ya de personas que vienen a engañar al siervo, a los siervos, porque aún aquí dice a muchos engañarán. Eso es lo triste. Luego el 6 dice, y a
y habréis de oír de guerra, de rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre, terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Y luego dice, muchos tropezarán. Entonces, ¿quién es el que pone trampa? ¿Quién es el que pone tropiezo? El que ha dicho que es el Mesías o el sistema va a poner esas trampas, va a poner esos tropiezos. Y ya Jesucristo lo está diciendo, muchos tropezarán. Entonces, y caerán y se traicionarán unos con otros y unos a otros se odiarán y se levantarán muchos profetas falsos y muchos engañadores. Engañadores. ¿Quién es el engañador? El cazador, el que pone trampa, el que hace trampa, el que no tiene eh, ningún escrúpulo por hacer el mal y por engañar, por hacer caer. Por eso es que dice falsos profetas. Y estos profetas que van a venir vestidos de oveja. Por eso es que ya antes los está diciendo Jesucristo. Ya lo ha anunciado. Mateo 7:15 dice, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mucho cuidado. Eso es lo que está diciendo el salmista. Acá, mucho cuidado. Pero vemos que al leerlo nosotros hoy, nos da esa alerta, pero también a la misma vez nos da esa alegría, esa certeza, esa confianza. Por eso arriba dice, mi Dios en quien confío. ¿Por qué? Porque Dios te va a librar de ese lazo del cazador. Pero ya lo hablamos antes. Es el que habita. ¿A quién va a librar? Al que habita, al que se queda, al que permanece, al que mora, al que mantiene un compromiso, al que no llega y se va, al que no responde al llamado de Dios. Por eso es que el Salmo 91 no es para todo. Aunque todo lo leamos, no es para todo. Por eso mucho cuidado, pero confiado para todo aquel que está obedeciendo los mandamientos del Señor. Porque vemos que si Él ha dicho, esto es lo que no me gusta, hay que obedecerlo. Hay que obedecer su mandato. Bien Él lo dijo, amad a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma. Y eso es guardar mandamientos. No habla de otra cosa, sino que obedecerlo a Él. Ok, entonces, luego dice, y de la pestilencia mortal. Acá nosotros vemos y tenemos muchos ejemplos. En Segunda Crónica 29 dice, si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos perseguirá.
nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa y clamaremos a ti en nuestra angustia y tú oirás y nos salvarás. Vemos esta oración, cómo la confianza está depositada en Dios, que si viene pestilencia, que si viene hambre, si viene espada, si viene juicio, está diciendo, nosotros iremos al templo, a tu casa, y ahí pediremos, clamaremos, y dice, y tú oirás y nos salvarás. Confianza, depositando la confianza en él. Luego el Salmo 91:6 dice, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estrago en medio del día. Por eso es que vemos nosotros acá en el 91:1 y 92, 91:1 y 91:2, vemos que el salmista está poniendo a Dios con todos sus atributos. Y él está declarando y está diciendo que si él habita, él se queda, él permanece, Dios o el omnipotente lo cubrirá con su sombra. Solo está mencionando su sombra, su abrigo. Vemos que si nosotros estamos en un desierto y hay un árbol, nos apegamos a la sombra de ese árbol. Y cuando nos apegamos a la sombra de ese árbol, nos acobija esa sombra y nos protege del sol. Y la fatiga ya es menos. Entonces vemos que si hay una sombra, que es la sombra de Dios, que está diciendo acá, nada más la sombra, esa me va a proteger de todo lo que ha de venir. Pero acá está diciendo del lazo del cazador y de la peste o de la pestilencia. Vamos a ver la palabra pestilencia. ¿Qué nos dice? La palabra pestilencia la podemos encontrar como peste, mortandad y plaga. Entonces, si nosotros vemos cuál de esas entendemos, pestilencia, o sea, peste, mortandad o plaga. Entonces, si eso viene, dice, tú me librarás, tú me librarás. ¿Por qué? Porque él ha puesto su confianza en Dios. Porque aquí lo tenemos en el 2. Dice, ¿en quién confío? Ok, para terminar o resumiendo lo que ahora hemos visto. El salmista ha depositado su confianza. Depositar la confianza en Dios es abandonarse a Él. Es como que yo llegue a un lugar y llegue y me siente en una silla sin revisarla. Vemos que eso nosotros lo hacemos. Llegamos a un lugar, vemos una silla, nos sentamos y no la revisamos. Nosotros depositamos la confianza de que esa silla está bien y no nos vamos a caer. Entonces, así como depositamos esa confianza, nos abandonamos y depositamos la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha llamado y hemos entendido que si Él nos ha llamado, Él nos protegerá del lazo del cazador y de la peste o de la pestilencia mortal que mata, que destruye a todo el que no está
bajo la sombra de Dios. Si hoy en día, por el tiempo que estamos pasando, aún estamos con vida, aún estamos sanos, eso quiere decir algo. Y no solo algo, sino que mucho, que Él te ha librado de la peste, que muchos no pasaron, muchos se quedaron, muchos cayeron. Entonces la pregunta es, Señor, ¿por qué yo? ¿Cuál es mi propósito? Porque si nos ponemos a ver alrededor de nosotros, muchos cayeron. Y aún vamos un poco más allá. Siervos de Dios que dieron un buen testimonio, cayeron. Eso nos debe de alertar. Ellos llegaron ya a su cumplimiento. Dios los llamó. Entonces, nosotros aún estamos en este tiempo, en este lugar, para así cumplir el propósito de Dios. Y cada uno de acuerdo a lo que ha recibido. Si tú has recibido como pastor, pues entonces tu función es pastor. O como maestro, tu función es enseñar. Como evangelista, tu misión es evangelizar. O como los talentos, las habilidades, los dones o los ministerios de los misioneros, de los que llevan una palabra fresca, de los que consuelan. Eso es lo que Dios te ha entregado, lo que ha puesto en nuestras manos. Y debemos de darle gracias a Dios que Él nos ha llamado, que Él nos ha confiado los ministerios y nos ha dado su espíritu para que produzca en nosotros esos frutos y seamos luz en medio de las tinieblas. Seamos esa carta de referencia, como lo dice el apóstol Pablo, esa carta que el mundo ve, que el mundo lee. Nosotros somos portadores de esa promesa, de este evangelio. Somos la esperanza, gracias a Dios que nos está utilizando para que seamos los portadores de los pactos, de las promesas y de las bendiciones, para bendecir al que está necesitado. Gloria a Dios que tenemos esta gran oportunidad de hacerlo. Gloria a Él, porque Él es el que nos ha llamado. Si nosotros tenemos las fuerzas necesarias, es porque Él nos ha llamado y aún nos ha librado del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor te mire desde los cielos y ponga en ti shalom. Que el Señor te bendiga.